Bien, hermanos, estamos agradecidos con el Señor por esta oportunidad de compartir su palabra a esta hora. Y quiero compartir a esta hora un tema que tiene por título Su propósito en mí. Saben que en fechas como estas, final de año, comienzo de año, nosotros acostumbramos a hacer un retroceso, a evaluar nuestras vidas, a pensar en lo que hemos hecho, en lo que hemos alcanzado, lo que no hemos alcanzado. Hay momentos en la vida en que pensamos, y para gloria del Señor, algunas personas cuando miran su vida hacia atrás se sienten muy contentas por lo que han vivido, por lo que han hecho, por lo que han logrado. Sin embargo, otras personas cuando miramos atrás quizá no hay mucha alegría, no hay mucha emoción, porque quizá no hemos alcanzado lo que queremos, porque de alguna manera estamos en medio de una sociedad que nos vende una idea de lo que es felicidad. Esta sociedad nos dice que la felicidad es alcanzar dinero, fama, tener muchas cosas, y cuando no las tenemos nos frustramos. Llegan momentos en que nos reunimos con los compañeros de la universidad, con los que nos graduamos, y empezamos a conversar y empezamos a ver que uno ya es un gran empresario, que otro tiene un buen empleo, y nosotros ahí como quedados, como frenados. Nos reunimos con la familia y vemos que nuestro tío fulano de tal ya tiene unas 3, 4 fincas y está muy bien acomodado y la finquita le está produciendo, y resulta que el otro tiene un muy buen negocio, comercializar elementos, y le está yendo muy bien, y de pronto evaluamos nuestra vida desde lo económico y entonces hay tristeza, hay frustración. Quizá algunos han tenido un muy buen matrimonio, una relación de pareja estable, y nosotros hemos fracasado en medio de ella. Quizá para algunas personas tienen vida y salud para realizar sus proyectos, y yo ya estoy limitado por alguna enfermedad, y entonces nos sentimos tristes, ¿cierto? Nos sentimos infelices. Pero yo quiero decirte a esta hora que Jehová cumplirá su propósito en ti. O de otra manera, el versículo que vamos a leer a continuación de Salmo 138 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo quiero que me acompañe por favor a esta hora en lo que dice Salmos. Es un salmo extraordinario, hermoso. La palabra del Señor dice así, Salmo 138. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Si quizás somos cortos de memoria, porque el texto dice más, dice: tu misericordia en Jehová es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Pero si tenemos mente corta, con esta frase extraordinaria nos podemos quedar en esta noche: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo quiero empezar diciendo hasta ahora, apreciados, que uno de los peores errores que podemos cometer en nuestra vida es compararnos con otras personas. En el momento que usted empieza a compararse con ese influencer que está mostrando su dinero, sus posesiones, su nueva casa, sus lujos, y empieza a compararse con usted mismo, ahí hay una situación que ya no empieza a funcionar bien. De alguna manera hoy los seres humanos fanfarroneamos con lo que tenemos y hacemos alarde de las cosas, como si tener cosas fuera la felicidad, como si el tener fama fuera el éxito, y de ahí no existe más nada. Pero saben, no podemos comparar nuestra vida con otra persona. Tú no puedes comparar la vida tuya con otra persona, porque cada persona es diferente y cada circunstancia de la vida es diferente. Pero a pesar de las diferencias, Jehová cumplirá su propósito en ti, Jehová cumplirá su propósito en mí. Analicemos por un momento a los diferentes héroes de la fe. Los diferentes héroes de la fe, por ejemplo, en el caso de Esther. Esther nació, pero quedó huérfana tempranamente, vivió huérfana. ¿Y cómo terminaron sus días? Bueno, por su fidelidad, por su creencia en el Señor, Esther terminó siendo una reina, una persona muy importante. Y bueno, dijimos, bueno, ese prototipo de persona me gusta, ¿cierto? Nacer de abajo y de repente llegar arriba, qué bueno, y soñamos con eso.
Pero Dios, a través de esa experiencia de llegar abajo y crecer en los aspectos, en todos los aspectos de la vida, incluyendo el monetario, pues fue interesante para Esther. Pero ¿qué decimos entonces de Juan el Bautista? Juan el Bautista nace aislado, nadie lo conoce, con muchas limitaciones, pero a pesar de todas sus limitaciones, Jehová cumplió su propósito en él. A pesar de que Juan el Bautista terminó como preso y muriendo despreciado en una cárcel. Pero Jehová cumplió su propósito en él. Y si pensamos, por ejemplo, la vida de Pablo, un erudito, un grande, y de repente todo eso, dijo él, lo tengo por basura. Así que, si medimos la vida de una sola perspectiva, la perspectiva de la fama, de la economía, podríamos sentirnos insatisfechos. Pero la vida es mucho más que eso. La vida es una ciencia, y esa ciencia de aprender a vivir tiene que ser nuestra en el nombre del Señor. Vamos a mirar lo que dice Proverbios. Mire lo que dice Proverbios, el capítulo 3, el versículo 13 al 15. Proverbios, el capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice la palabra del Señor así: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es más que la ganancia de la plata, sus beneficios más que los del oro fino. ¿Qué es más que la plata y qué es más que el oro fino según la Biblia? ¿Qué es? La sabiduría. La sabiduría. Y saben, apreciados, a esta hora yo quiero que analicemos por un momento la vida de un hombre a la luz de un solo versículo de la Biblia. Obviamente tenemos que hacer recordar algunos momentos de su vida, hacer un recorderis, pasar de manera rápida, pero vamos a ubicarnos en Éxodo capítulo 3. Por favor, ubíquese conmigo en el libro de Éxodo, Éxodo el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 1. Dice la Biblia: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. ¿De quién se está hablando en esta historia? Principalmente de Moisés. ¿De quién? De Moisés. ¿Pero qué estaba haciendo Moisés? Dice la Biblia, Moisés estaba apacentando ¿qué? Las ovejas. Ahora vamos a revisar por un momento quién fue Moisés. Versículos anteriores, el libro de Éxodo nos dice que Moisés fue sacado de las aguas por la hija del faraón. Y como fue sacado de las aguas por la hija del faraón lo prohijó, lo llamó su hijo y le pidió a una nodriza que lo cuidara. ¿Quién fue su nodriza? Su mamá. Moisés fue criado como el futuro faraón de Egipto. Cuando hacían la Navidad y estaban el arbolito ahí y repartían los juguetes, Moisés tenía sus mejores carros, tenía sus mejores juguetes, porque era hijo del faraón, porque lo tenía todo. Fue educado en las mejores escuelas, le dieron educación bilingüe, le dieron educación profesional, militar. Moisés se hizo un adulto y tenía una perspectiva muy grande. Pero en medio de todo eso, Moisés tenía algo claro, y era que él era hijo de hebreos. Y un día dice la Biblia que él vio cómo un egipcio maltrataba de una manera terrible, déspota, a uno de sus compañeros. Y la Biblia dice que Moisés fue y en su deseo de liberar, de evitar la opresión de su pueblo, mató ¿a quién? Al egipcio. Y al matar al egipcio, entonces vino una situación difícil sobre Moisés. Tuvo que huir, salió corriendo, y ese Moisés, que tenía una perspectiva muy grande, que era un hombre muy poderoso, que tenía muchas empresas, que tenía mucho dinero, que lo tenía todo, lo perdió en un momento y sale como fugitivo.
no solamente perdió las cosas materiales, sino que ahora fue un golpe emocional, porque recuerden que dentro de los hebreos que estaban maltratados, a los que estaban explotando, estaban sus hermanos, estaban sus primos, estaban amigos. Así que sus sueños quedaron a un lado y llega a un lugar a hacer que podríamos llamar a esto, en vez de progreso, podríamos llamarlo una derrota. ¿A qué llegó Moisés? Dice la Biblia, llegó a apacentar ovejas, pero escuchen, no eran sus ovejas. Mire, interesante, Moisés había sido el gran general de Egipto, había sido el futuro faraón, y ahora está apacentando las ovejas de Jetro. Hombres ricos en la Biblia: Abraham, Lot. La Biblia dice que Abraham tenía siervos y que sus siervos apacentaban sus ovejas, así que Abraham lo que hacía era administrar. Lot también era un hombre rico y tenía personas que apacentaban sus ovejas. Job se encontraba en casa y sus siervos estaban allá en el campo apacentando sus ovejas. Lo que significaba que este hombre rico, este hombre que tenía una influencia grande, está apacentando las ovejas de Jetro, o sea que Moisés era un siervo. Y eso podríamos llamarle, según el mundo, un fracaso. Y yo me pregunto cuántas veces en su autoevaluación, en esos momentos de soledad, sentado por allá mirando las ovejas, en la quietud, en la soledad, Moisés quizás se reprochó lo que hizo. Porque muchos de nosotros, cuando hacemos unas decisiones equivocadas, nos reprochamos y nos decimos a nosotros mismos: si tan solo yo le hubiese hecho caso a mi mamá, si tan solo hubiese estudiado, si tan solo me hubiese casado con fulano o con sutano, o si tan solo no me hubiese casado, o no lo hubiese hecho tan temprano, o si tan solo hubiese hecho caso y no hubiera invertido mi dinero ahí donde lo puse. Y empezamos a revisar nuestra vida: si tan solo no hubiese desperdiciado mi salud. ¿Cuántas veces Moisés quizás se dio golpes, cierto, pensando en su pasado? Pero ¿saben? Que ese hombre allí estaba cumpliendo el propósito de Dios. Es decir, Dios estaba cumpliendo el propósito de él en Moisés. En medio de esa circunstancia de la vida, en medio de ser un siervo, en medio de no tener dinero, en medio de quizá tener un fracaso, que podríamos llamarlo, Dios estaba obrando en la vida de Moisés. Y es que Moisés tenía muchas cosas que aprender. Moisés había sido enseñado como un estratega militar. Y él le habían enseñado que para poder ganar había que trazar una estrategia y había que pelear y ser fuerte. Por eso cuando vio a sus compañeros siendo lastimados, ¿qué fue lo que hizo? Por fuerza lo agarró y mató. Moisés tenía que aprender que con el Señor no es a través de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia, sino con el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo, de Dios. Y eso lo estaba aprendiendo, y lo aprendió porque cuando ustedes revisan los versículos posteriores, cuando Moisés se encuentra con Dios y Moisés le dice: tú eres el que va a ir a libertar a Israel, ¿qué dice Moisés? No, Señor, yo no. Es que yo no soy capaz de esto, yo no soy capaz de hacer esto, y empezó a sacar un montón de pretextos. Ahí estaba ya listo Moisés, porque había desaprendido unas cosas y tenía desconfianza de sí mismo, y estaba listo para confiar entonces ¿en quién? En Dios. Moisés tenía que aprender que el secreto de la vida no era ser atendido, sino atender a los demás. Imagínense en el tiempo de Moisés los aires acondicionados, así unos abanicos grandes y unas personas como uno lo ha visto en las películas, ¿sí o no? Echándole aire así, ¿cierto? Moisés le echaban aire por donde quiera caminaba, por donde quiera iba. La gente veía que llegaba Moisés y se postraba, era el centro de atracción. Pero Moisés tenía que entender que la vida del ser humano no es ser atendido, sino atender a los demás. Jesús dijo: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir
y Moisés lo aprendió. Con esas ovejas indefensas en medio del desierto, cuando uno se quebraba la pata, él iba y la alzaba, la cuidaba, la protegía. Cuando quizá venían depredadores, él iba, sin importar su propia humanidad, él iba y se enfrentaba a ellos para librar a las ovejas. Aprendió a cuidar de otros. Moisés tenía otras cosas que aprender. Tenía que aprender la dureza de la vida, el sudar, el transpirar, el caminar, el trabajar, el alcanzar las cosas, el perseverar, el tener constancia. Oh, apreciados, a pesar de que humanamente Moisés era un fracaso, Moisés realmente estaba pasando por la escuela de Dios y Dios estaba cumpliendo su propósito en él. Dios lo estaba preparando para ser el libertador de Israel. Por eso yo quiero decirte una cosa hoy en el nombre del Señor. Cuando la vida es dura, cuando pareciera que no tuviera sentido, en esos momentos en el que nos toca llegar corriendo al trabajo,